Nosotras vamos a presentar sobre nuestras experiencias usando la plataforma de Storyweaver y tenemos una presentación de PowerPoint para ustedes y ya terminando nuestra presentación, pues ya podemos platicar un poco más en detalle sobre pues algunas dudas que ustedes tengan sobre nuestras traducciones. Entonces voy a empezar acá. Sí, se ve bien. Muy bien. Pues bueno, yo, Emiliana Cruz, está Claudia García, María Elena Méndez y Isaura de los Santos. Entonces, somos tres de la variante de San Juan Quiaige y una de, de Panex. Sin embargo, pues bueno, hay más personas, ¿no?, involucradas en este proyecto, pero pues ahora no pudieron estar aquí con nosotros, entonces vamos a trabajar con lo que nosotros les traemos. Bueno, la orden de la presentación va a estar, vamos a hablar un poco sobre, pues bueno, por qué es importante tener materiales para niños, y de ahí cada una pues va a hablar sobre diferentes temas. Isaura de los Santos va a hablar sobre ventajas y estrategias de la traducción en el chatino de Samiel Panislahuaca. Yo voy a estar hablando algunas metodologías pedagógicas usando Storyweaver. Y luego de ahí, Claudia García va a hablar sobre traducción del inglés al chatino y María Elena Méndez va a hacer una lectura de una de sus historias que ella hizo en Storyweaver. Bueno, pues como les dije, bueno, somos varias y sin embargo, por ejemplo, esto de traducción, ¿no? No es una tarea fácil, entonces, pues bueno, ha sido muy interesante tener esta experiencia o tener esta plataforma, ¿no? Que traduces y después de que traduces, pues ya tienes un libro. Entonces, pues bueno, para el proyecto que nosotros hacemos, pues nos ha ayudado muchísimo esta plataforma. Los voy a dejar entonces ahora con Isaura de los Santos. Y me dices sí, cuando cambie, por favor, Isaura. Sí, solamente voy a presentar esta diapositiva y ya cuando termine, pues va a pasar, ¿no?, la siguiente compañera. Hola a todos, buenas tardes. Y yo voy a presentar pues de manera muy general, ¿no?, sobre las ventajas de traducir historias o textos cortos en Storyweaver. Creo que Yasnaya ya mencionó en la mañana de manera más como detallada, ¿no?, de su proyecto con la lengua Mije, y también hablo de, pues, de esta plataforma que es muy práctica porque pues se puede ver, o sea, la plataforma es práctica porque tú puedes ver el texto que vas a traducir y vas escribiendo, ¿no?, al lado tu versión en la lengua. Y yo creo que esa es una de las ventajas que nos ofrece esta plataforma. Y además de que son textos muy cortos, ¿no? Y no es como los textos muy largos, porque yo he tenido experiencia traduciendo historias muy, muy largas. Es muy tediosa escribir estas historias porque pues es mucho, mucho texto y pues en el contexto de la lengua chatina, pues nosotras somos relativamente nuevos en esto, ¿no?, en cuanto a la lectura, la escritura, obviamente a comparación de otras lenguas, ¿no?, que llevan más tiempo escribiendo y ya tienen una tradición, ¿no?, escrita. Bueno, yo pienso que traducir texto en el chatino de Panislahuaca nos ha dado muchas ventajas porque nos hace reflexionar sobre la lengua, ¿no?, sobre la lengua escrita. Muchas veces discutimos que ciertas palabras no deben de escribir de esta manera, ¿no?, y todos queremos como imponer de alguna manera de cómo debe escribir una palabra, ¿no?, en específico. Por ejemplo, aquí puse la palabra bolsa en español en el chatino de Panix. Entonces en la traducción, en la tarea de traducir, nos damos cuenta que no pronunciamos esta palabra de la misma manera.
cada quien tiene su versión, ¿no? De cómo lo articula. Entonces, realmente no perdemos mucho tiempo en esto porque ya sabemos que, pues, que hablamos de manera diferente, sino que solamente ponernos de acuerdo cuál es la palabra o cuál es la versión de la escritura, pues, que debemos dejar en el texto. Y yo creo que esta reflexión nos ha servido bastante para no perder tiempo, ¿no? Porque si discutimos demasiado de cómo debemos de escribir una palabra, perdemos tiempo, esfuerzo. Entonces, trabajar de manera colectiva, pues, y decidir nos ha servido bastante. Yo creo que esto de la traducción no puede ser, ¿no? Es muy difícil que sea una tarea solitaria, ¿no? Así como lo dijo Jazz en la mañana, siempre necesitamos la ayuda, ¿no? De un grupo de personas. Y aunque uno está haciendo sola una traducción, aunque en mi caso, si yo estoy sola, ¿no? Con una traducción, siempre consulto con otras personas, ¿no? De la comunidad, con mi mamá, con mi abuela, y obviamente me doy cuenta, ¿no? De que ellas pronuncian estas palabras o la frase de una manera diferente, ¿no? Entonces, siempre se hace como un tipo consenso para llegar, ¿no? Y escribirlo de esa manera. Bueno, otra de las ventajas que yo he visto en este proceso, en este trabajo, ha sido la relectura y la reescritura, ¿no? En la mañana también se mencionó que una manera muy práctica de traducir es haciendo grabación, primeramente, ¿no? Grabar y después transcribir ese audio para no tener que escribir primero y luego leerlo y luego reescribir ese texto, ¿no? Pero yo creo que la relectura y la reescritura nos sirve bastante, especialmente con el chatino. Yo me he dado cuenta que esta tarea me ha ayudado bastante para mejorar mi lectura, ¿no? Y mi escritura también. Y me he dado cuenta que al repetir la lectura de los textos, me ha permitido identificar frases o palabras que son ambiguas, que son difíciles de reconocer al momento de estar leyéndolas. Entonces, y ponerle más atención, ¿no? A esa palabra o a esa frase para que no haya ambigüedad. En el caso de chatino, que es una lengua tonal, muchas veces manejamos lo que le llamamos pares mínimos, ¿no? Que son las palabras que se escriben igual, que lo que cambia son los tonos. En esa parte siempre pongo un poquito más de esfuerzo para que no sea tan ambiguo, ¿no? Y que la gente que vaya a leer el texto lo reconozca rápidamente. Por ejemplo, en un texto que estaba haciendo hace poco, vi dos palabras, ¿no? Shna, shna. Shna, shna. Entonces son dos palabras que es igual en sonido y es igual en tono. Entonces, ¿cómo puedo acomodar esto para que no sea ambigua estas dos palabras, ¿no? Y que se entienda bien que lo que estoy diciendo, ¿no? Que es Juana está corriendo, ¿no? Que es shna, shna. Bueno, eso es de manera muy, muy general, ¿no? De las ventajas. Ahora voy a seguir con las estrategias que yo he usado o que mis otras compañeras también han usado, es la traducción a nivel frase, ¿no? Al principio, cuando empezamos con la traducción, siempre perdíamos mucho tiempo en estar haciendo como traducción literal. Eso fue antes de tener más experiencia. Y perdíamos mucho tiempo, ¿no? De estar haciendo, de buscar el significado de ciertas palabras. Y esto va de la mano con el último punto que puse acá, que es la adaptación de los elementos culturales. Por ejemplo, al principio como que perdíamos mucho tiempo de buscar, por ejemplo, el significado de la palabra alfombra. ¿Cómo
cómo decir alfombra, ¿no? ¿Cómo decir tapete? Si esto no existe en nuestra lengua, ¿qué nombre le vamos a poner, no? Yo creo que inventar un nuevo nombre o lo que se le llama neologismo, no es muy conveniente, ¿no? Porque cuando la persona lea el texto, no va a reconocer estas palabras. Entonces, al traducir a nivel frase, tratamos de adaptar los elementos culturales, ¿no? De nuestra comunidad para que se entienda mejor. En este caso, en el último punto, por ejemplo, tapete, alfombra, hemos usado, por ejemplo, petate, ¿no? Que es algo muy común en nuestra comunidad, y no perder tanto tiempo en buscar el significado, ¿no? De lo que es una alfombra que no existe. Entonces, estas traducciones a nivel frase ha servido bastante. Y otro de los puntos que también me gustaría mencionar son las expresiones, ¿no? ¿Cómo traducir las expresiones? Hay muchas expresiones en nuestra lengua. Por ejemplo, aquí yo puse dos en español. He visto en los textos que he traducido, por ejemplo, decir, ay, caramba, ¿no? Tratar de traducir esto literalmente no es posible, pero obviamente existen expresiones en nuestra lengua que sí se puede adaptar, ¿no? A estas historias. O decir, ay, no, ay, no. Y en chatino, por ejemplo, hay una expresión que nosotros utilizamos mucho que es ay, wen. Es como, ¿por qué, no? ¿Por qué te equivocaste o por qué hiciste esto, no? Y eso significa. Y lo he utilizado mucho con la expresión ay, ay, no. Entonces, todas estas cosas se pueden adaptar, ¿no? Hay muchas cosas en nuestra lengua que se puede tomar en cuenta en las traducciones y que sirve bastante. Nos sirve bastante al momento de estar traduciendo textos. Y eso creo que sería toda mi intervención, Emiliana. Sí, gracias, Isaura. Y también algo que quisiera yo agregar en esta última parte de las estrategias que dijiste, Isaura, es que, por ejemplo, nosotros hemos visto que las historias de Storyweaver tienen nombres que a veces pues no son como muy comunes, o que son nombres distintos, ¿no? Y solo yo cuando he traducido historias por pura diversión, lo que hago es cambiarle los nombres a nombres en chatino. Entonces, digamos, los nombres en chatino que son que vienen del español, pero que ya se dicen, digamos, con tonos, ¿no? En chatino. Entonces, por ejemplo, no sé, ¿no? Hoy estaba yo traduciendo una historia del pescado, y el nombre de uno de los pescados se llama putu, ¿no? Entonces yo dije, no, pues ese de repente no, a lo mejor podría funcionar en otros lugares, pero a lo mejor porque como estamos acostumbrados al español, dije, bueno, va a sonar como medio grosero, los niños van a jugarlo, entonces dije, bueno, pues lo cambié a tila, ¿no? Y entonces hice mujer al pescado, ¿no? Entonces, cosas así que de una manera, pues también este programa, pues te deja, ¿no? Hacer como tu propia creación también. Entonces, incluyen esto, digamos, de algunas cosas que adaptamos, del texto original cuando lo traducimos al chatino. Entonces voy a pasar a mi próxima diapositiva aquí. Bueno, yo aquí voy a hablar de un poco, digo, de algo un poco distinto de lo que habló Isaura, y yo voy a hablar sobre cómo cómo se puede usar Storyweaver para enseñarle a leer y escribir a las personas. Entonces, yo encontré, bueno, yo estaba muy emocionada cuando conocí este programa y empezamos en el 2019, hicimos un taller sobre textos en Oaxaca, ahí con
la Biblioteca Juan de Córdoba. Entonces estuvimos ahí un grupo de chatinos que unos ya escribían y otros todavía no escribían. Entonces lo que queríamos en ese taller era crear textos en chatino. Entonces, pues teníamos dos grupos, ¿no? Isaura, a Raquel, que ellas ya sabían escribir, y luego también Reginaldo, pero también venían nuevas personas que no sabían escribir y bueno, entonces, lo que yo hice fue pensar en cómo podía yo trabajar con los textos de Storyweaver, para crear historias, pero también para enseñarle a las personas cómo traducir y también cómo escribir el chatino. Entonces fue un ejercicio muy interesante que yo creo que nos funcionó muy bien, porque aquí fue donde Claudia y Mari empezaron a acercarse a esos temas de la traducción y también de escribir el chatino. Entonces, ¿qué fue lo que hice en este taller? Pues entonces, primero, pues, lo que hemos hecho es que las personas estén conscientes de sus tonos, ¿no? Entonces, antes de enseñar cualquier cosa de la lengua, primero nos enfocamos en los tonos. Entonces, esta lengua distingue 11 tonos. Y este, empezamos solamente con los tonos. Entonces, los primeros días era solamente reconocer, ¿no?, esos tonos. Y ya cuando ya ellos podían identificar sus 11 tonos, entonces empezamos a discutir sobre las consonantes y sobre las vocales. Pero ahora quiero aclarar que ya para, digamos, este ejercicio, ya nosotros previamente habíamos tenido, pues, estudios de la lengua, y ya tenemos como, digamos, el análisis, ya entendemos bien cuál es el sistema tonal, y conocemos bien pues el sistema fonológico, ¿no?, de la lengua. Entonces eso pues te ayuda muchísimo cuando pues tienes ya un estudio previo y ya quieres hacer textos. Entonces, fue lo que hicimos con ellos. Entonces nos pasamos varios días, ¿no?, repitiendo muchísima información, repitiendo los tonos, repitiendo las consonantes y las vocales. Entonces, ya después de cuando ellos ya, digamos, identificaban los tonos y ya conocían bien las vocales y las consonantes, entonces lo que hicimos fue hacer, ¿no?, darles una historia, y además porque, pues bueno, ahí no teníamos internet bien y no todos traían computadora. Entonces yo lo que hice fue bajar las historias en español e imprimirlas, y les di a cada uno de ellos una historia corta de Storyweaver. Entonces la tarea de ellos era escribir, ¿no?, la historia en chatino. Y ya cuando estaban, digamos, ellos ya con, ¿no?, con sus posibilidades, pues bueno, empezaron ya a pensar en cómo se podía, pues, traducir esta historia. En, y después de que ya traducían las historias, entonces lo que hacíamos es que se reflexionaba colectivamente con el grupo las traducciones. Entonces era bien interesante porque a veces, por ejemplo, a lo mejor que yo no vivo en el pueblo y no estoy tan familiarizada, por ejemplo, con la lengua como otras personas, como por ejemplo que viven en el pueblo, o que hablan o que digamos, su fluidez en el chatino es mejor que la mía, y no era solamente yo, sino a veces cuando uno está ya muy relacionado con el español, pues a veces unas palabras o a veces unos modismos o unas formas del arte de la lengua, pues no, uno no las tiene. Entonces, entre todos, pues buscábamos una manera de cómo decir esto, y no necesariamente como pensar de un calco del español hacia el chatino, sino decir, bueno, es que eso hay una forma de decirlo, ¿no? En chatino, como decía Isaura, o sea, las expresiones. Y entonces era muy interesante porque ahí, entonces yo tenía la computadora, escribía la historia y luego ya la pasaba, la proyectaba, y ahí entre todos pues ya veíamos si ya estaba la traducción. Cuando ya estaba la traducción, entonces la persona que hizo la traducción, entonces grababa la historia, se grababa usando el programa de
Audacity, y entonces ellos se grababan las historias. Entonces, fue bien interesante porque ahora ellos tenían que leer lo que ellas mismas habían escrito. Entonces era como otro proceso también como para aprender a cómo leer tus propias historias también, a cómo aprender, digamos, a hacer, a leer fluidamente en chatino. Entonces, este proceso, fue tener digamos, las historias ya hechas y la animación y todo esto, la gente que participó, nos gustaban las historias, porque muchas de las historias pues tienen contenidos bien interesantes, no es solamente para niños, sino también para uno como adulto, pues bueno, las historias eran muy bonitas y además las ilustraciones eran muy llamativas también. Y bueno, ya cuando ya estaban las historias grabadas, pues entonces subían las historias, pero no todos tenían computadora, entonces lo que yo hacía era subir las historias. Entonces ya después, ya empezaron ellas a trabajar ya directamente con sus propias historias usando ya la plataforma de Storyweaver. Y hace, creo que no sé si 2 años, hace 2 años creo, que se hizo como la primera, como, no sé si fue un proyecto de traducir historias. Entonces, me acuerdo que pues ya Mari y Claudia, pues ya ellas hicieron su propia historia y también Raquel. Y yo también pues hice mi traducción. Entonces, digamos que esta plataforma también puede servir para que si ustedes son maestras o maestros o tienen hermanitos o eso, también puede servirles como una herramienta para practicar la escritura, puede servir, por ejemplo, yo con mis sobrinos, yo les decía, les mandé un cuento y les dije que lo tradujeran, entonces era como un tiempo para que pasaran ahí con su mamá y les platicara en chatino y tradujeran la historia. Entonces, digamos que puede también ser algo familiar, o sea, ustedes pueden juntarse con su familia y traducir una historia. Entonces, a las personas adultas también les gusta ver las fotos porque ¿no? Tienen bonitos colores y las historias, como les digo, pues son bonitas también. Entonces, esto, digamos que es una historia, la que les estoy contando, pues muy positiva, ¿no? Porque pues aquí, pues Claudia y Mari, que van a estar presentando también ellas ahorita, también estuvieron su primer como acercamiento a la escritura, pues fue mediante el programa de Storyweaver. Y pues a ver, ahora sí. Bueno, pues entonces, digamos que este programa, pues es la cantidad de historias que hay, dependiendo pues del interés de uno, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los venados y entonces siempre ando buscando historias que tengan venados, por ejemplo, ¿no? O historias de gatos o de perros. Y entonces, pues creo que hay como para escoger, entonces yo los invito a que pues usen este programa porque pues se puede usar también como una forma para enseñar a leer y escribir a los niños o a jóvenes. Entonces, ese es de mi parte y pues bueno, voy ahora le paso la palabra a Claudia. Hola, hola, buenas tardes. Soy Claudia García. Pues yo les quiero platicar un poquito de cómo me adentré o conocí el Storyweaver, más o menos cuando, pues también quiero como introducir un poco de que a mí siempre me ha llamado la atención a otras lenguas, como por ejemplo, a mí desde chica me ha llamado la atención mucho el inglés, ya que la conocí desde la secundaria, pero pues en el bachillerato fue cuando como que aprendí un poquito más a través de que en los libros de textos tenías que hacer traducciones. Entonces, en ese entonces era un poquito más difícil porque pues uno no tenía estas herramientas como ahora, como lo es Storyweaver, ya que es una herramienta muy que tiene muchas cosas que ofrecer a a una persona que le interesa aprender otros idiomas, aprender a leer, a escribir, a traducir, a muchas cosas. Se presta el Storyweaver para esas cosas. Por ejemplo,
Yo llegué a conocer a Storyweaver en el 2019 gracias a la doctora Emiliana, ya que pues nos dio en el taller de las lenguas, a través de las historias de Storyweaver, fue como aprendí a escribir y a traducir al chatino. Y entonces también les quiero platicar un poquito de que se puede usar la plataforma para aprender a diferentes niveles también, porque existe el nivel de tanto español, en tanto el nivel en inglés, que por ejemplo cuando uno apenas está aprendiendo un otro idioma, pues se va uno a las historias básicas con pocas palabras, con pocas letras, porque así se nos hace más fácil ir aprendiendo. Y entonces luego, dependiendo también del resultado que uno quiera obtener a través de las historias de Storyweaver, porque también trae muchas cosas, trae mensajes positivos, muchas cosas que nos puede ofrecer. Y un día, de repente, creo que fue hace un año, me llegó una invitación de la plataforma para traducir cuentos o historias. Ah, entonces, yo me decidí a proponer el reto de que quería traducir un libro del inglés a chatino del nivel. Eso era un reto para mí, a ver si podía hacerlo, si lograba hacerlo, ya que ya había aprendido a escribir el chatino y pues bueno, estaba en proceso. Entonces ya decidí de que me mandara un cuento, entonces decidí hacerlo. Y sí, hubo cosas así como difíciles, pero uno trata lo bueno de Storyweaver es que te permite que tú adaptes a la historia de acuerdo al contexto del lenguaje del lugar de donde vives o así para que se entienda o para que cuando ya esté en la lengua a la que se traduce, las personas que lo lean o lo puedan llegar a leer, se entienda y para que sea de acuerdo al contexto del lugar. Entonces, esa es una ventaja de Storyweaver que te permite adaptarlo y no que no quede así tal cual como viene, sino que también se puede cambiar un poco. Y también es que otra ventaja del Storyweaver es que te permite trabajar desde la plataforma o puedes descargar la historia, irlo traduciendo aparte, o también se puede en que, por ejemplo, la puedes guardar de que si en caso de nosotros que luego se nos va el internet, entonces tenemos que trabajarlo de manera, como dice ahí, offline, de que se guarda ahí nada más y uno puede irlo viendo aunque no haya internet. Y esa es una de las ventajas que ofrece también y eso es algo muy bueno porque se guarda, uno lo puede leer, lo puede escribir y lo puede traducir y esa es una de las ventajas que también ofrece la plataforma. Me Y dices cuando quieras que yo cambie la diapositiva. eso sería una de las cosas. Y ahorita, sí, ¿me puede poner la siguiente? Hola. Okay. Ahorita les voy a leer un poquito un pequeño párrafo de la historia que yo traduje, que me mandaron para traducir. Lo voy a leer en chatino primero y después se los leo en inglés. Bueno, trataré de leerlo en inglés. Shkuila nathe nanon nechandina lo onochinia ongohia no shiti la kati nand in lo klana na hamit ka diana non tiala tinia ha bandira ni o mahush ninga i. Ese es un pequeño párrafo y ahorita se los voy a leer en inglés. There are only icky, itchy, sticky, stinky, yucky things near our lake, cries Hamid. All the lovely things are gone. Now Mahu is sad. Bueno, eso fue un pequeño de la historia que yo traduje del inglés al chatino y sí, fue un reto, pero pues al final quedó bien y me gustó mucho y también quiero seguir haciéndolo y espero tener más tiempo para hacerlo. Y eso sería mi intervención. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Claudia. Y ahora vamos a pasar a Mari. Y Mari va a dar su presentación en chatino y yo voy a traducir. Wankane, Mari. Basta Emiliana. Pokoknya masuk itu manulia wai. Muchas gracias a todos que nos están viendo. Nana María Elena Méndez Cortés. O ni cuma anya guachano es ano después que los story weber o anya guachanya no guachanya. Bueno, yo soy María Elena Méndez y ahora les voy a platicar un poco cómo fue que yo aprendí a escribir y también cómo fue que yo aprendí sobre Storyweaver. Angua kwai hai kangano ya vas ka taller o baswe Emiliana doctora Emiliana kwangano ta taller bangwa tu kano ya blotai o kwangano nes guacha guacha. Hace 2 años participé en un taller donde me invitó, donde el taller lo impartió la doctora Emiliana y ahí fue donde yo aprendí a leer y a escribir el chatino. Nos lo latino, chano kach kuik tichanya o kachanya ne lo nes ira lo nes anya diara lo anya tonutsaskas. Para aprender a leer una lengua, en este caso el chatino, pues uno tiene que aprender las cosas que tiene la lengua, como en este caso son los tonos, las consonantes, las vocales, y con eso pues uno pues puede aprender a leer y escribir la lengua. O kukwanyang guacha nos ya los Storyweaver gano nes kuik o nyai choncha loi kwanhiat aka ki kuntuno no cheti o kwe kwanhiat aka kitino siati chikuinsa kuntuno no va tuela. Yo aprendí a leer y a escribir el chatino en Storyweaver y esta plataforma, pues bueno, tiene historias tanto cortas, largas y bueno, aquí uno puede ver, ¿no? Dependiendo del gusto de cada uno. Oku kwanyai kan timpungan no ya batallar hai kanga no darikti los Storyweaver chano chukui bai o nyaba o kachan de chukuiska kti kuntu chano nama. Y también cuando fui al taller nos dieron varios cuentos de Storyweaver y pues entre esos es una historia que les quiero compartir ahora que yo traduje. Entonces voy a cambiar de a otra pantalla, a ver si puedo. Voy a pasar acá, a ver si se puede. Lo này tira. Dora. Ya? Ajá, con cane. Kiung a teminku stih manus iska te kio I manu ni cha imai ka kon ira nia shkuen I halaras ni brano wak ia kio ka ku iram. ¿Puedes cambiarlo? Ajá. Kanya tsane otkwak cha o luila tingwasha manu ni cha ia kio nia tsani halara manu we sit ui te kio wa ani
se anya chonka yui o. Sanku ke latingwa ma chahalat ya kyoi ni cha ni chinchavalat ya kyo tijiti ya kwa ya kwa ya yui o. Cuatzante. No, es más abajo. Aquí. Ajá. San Jueve, Manu, Diari, Tsai, Uine, Shi, Kan, Yui, Ma, Osit, Yakio, Ti, Aha, Uela, Ti, Yate, Kios, Yui, Halar, Asni, Halak, Yakio, Ni, Kwa, Andui, Ko, Kwa, Yui, O. San Viernes, Guacosha, Ma, Yakionea, Ni Chamanu, Chichas, Ni Ko, Anyasha, Shkui, Yatsan, Saru, Gisna, Ne, Brum, Kano, Ni Chamanu, Ma, Yune, Kwa, Yakionea, Kano wanjis na yakyo la mano hanon asna lokyo. Flari te kyo y mano dui o Eso, a ver, eso nada más, gracias. O te la cuisas cana tabancane. O cuando no cuento no ne ñara no ya taller cuando no te cuento no ñarlo. Y ese fue el cuento que yo traduje cuando tomé el taller de textos en Oaxaca. Y también, y no, un diario tacha, bueno, en Lara, o no, shoya. O kukwanya ni chano banchikanya tan los tori wer banchikanya Lara banchikanya to uina shwe anya kwiki banjis na la los tori wer chano anna kuntuno cheti chano chikuino shwe. Y ahora que doy clases de chatino en el pueblo y también ya sé escribir el chatino, ya sé leer el chatino, entonces doy para tener material para mis clases, pues ya entro en Storyweaver y ahí busco las historias para usar para los niños a los que les doy clases. O skachai no shwe dia arira. Dia dia los Storyweaver dia ya cuento y ka bisaskala nai kanon dia ari no sueno no to o kacha ponya dia ari chano teno no kano kacha ten los Storyweaver kacha una isni nya saskano ga chan de no chanya zapoteco mixteco acha nya los Storyweaver. Y les quiero compartir que a los niños a los que les doy clases les gusta mucho esta plataforma, sobre todo por los tipos de historias que pueden encontrar. Por ejemplo, les gustan las historias de animales, del bosque, y pues no solamente hay historias en chatino, sino hay historias en otras lenguas, como por ejemplo el zapoteco, el triqui, y pues los invito a que pues lean a los cuentos de Storyweaver con sus hijos. Katy, eso nada más y muchas gracias.
Bueno, pues ahora esta fue nuestra presentación y voy a dejar de compartir para que pues entremos a una discusión más informal. Gracias, Emiliana. Pues compañeras y compañeros, si tienen dudas, pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas directamente, o quien quiera escribir en el chat también. Aquí están las compañeras chatinas para respondernos, y yo creo que justo ahorita nos mostraron el círculo virtuoso, ¿no? De lo que decía también Jazz en la mañana, de las publicaciones necesitan lectores, y desafortunadamente no tenemos tanta gente en nuestras lenguas que pueda hacer también esa chamba como algo separado, ¿no? Sino que los mismos que crean tienen que ser los que hagan esta otra actividad, y ojalá que en algunos años pues esto también ya sea más diversificado, más compartido, ¿no? Con más gente que quiera unirse. Entonces, si alguien quiere preguntar, hacer algún comentario, por favor, pueden levantar la manita o pueden abrir su micrófono, y también pueden mandar un mensaje en el chat, como gusten. Bueno, para animarlos, como vieron, por ejemplo, nosotros representamos los tonos con superíndice, y pues la fuente se ve bastante fea, ¿no? Entonces, pero les queremos decir que estuvimos trabajando con un ingeniero de Google, y él nos hizo ahora, ya tenemos nuestro propio teclado de la escritura, de los tonos. Entonces, pues lo que queremos es más bien ir poco a poco, ir adaptando ya los tonos que están en superíndice, los vamos a cambiar con el nuevo teclado que tenemos, que pues realmente se ven muy bonitos los tonos ahí. Entonces, también el apóstrofe lo usamos porque pues algunos materiales que han hecho los maestros, o los maestros, algunos que escriben, pues usan el apóstrofe para la parada glotal o el saltillo. Y entonces, y vemos también que para las lecturas con los niños eso no funciona muy bien porque es muy pequeño y casi no se ve. Entonces eso también lo vamos a cambiar con la Q, y enseñando a los niños que ellos pueden ver eso en otras formas, que sería con el apóstrofe, ¿no? Para no confundirlos, pero con Storyweaver, como lo que queremos es que los niños lean, no solamente que lean, digamos, pensando solo en las letras, sino también que lean por gusto, ¿no? Y que, pues de una manera nosotros dijimos, pues bueno, hay que hacer material porque necesitamos materiales, y pues ahora pues ya estamos en la situación en donde queremos irlo ya mejorando, pues esas traducciones que hicimos desde hace 2 años. Parece que todo quedó muy, muy claro. No sé si hay alguien que quiera comentar algo. Hace rato, ay, perdón que ya se me fue el avión, de quién comentó que había traducido con niños. Creo que fue Mari, ¿no? Que ha utilizado la plataforma para traducir con niños. Y en la mañana alguien, Celestina, creo, no sé si está Celestina, pero de todas formas, sí, creo que sí está. Nos preguntaba Celestina que cómo le hacían para traducir con niños. Entonces, si Mari nos puedes compartir más sobre esa experiencia, sobre cómo traducir con niños este tipo de materiales, por favor. Primero lo que yo hago con los niños es bajar cuentos cortos en el Storyweaver.
y bajarlo en el PDF y ya con los niños. Hay algunos niños que hablan muy bien chatino y pues cuando le preguntas qué significa esto en chatino, ellos te dicen, ah, así. Y así nada más yo traduzco esos con los niños, pero con cuentos cortos. Y sería todo. Gracias. Yo yo igual lo he hecho con mis sobrinos y a veces los niños son más listos todavía porque, no sé, tienen esa facilidad de entender las cosas y, por ejemplo, a veces me atoro en alguna cosa ahí que estoy traduciendo y yo le digo, ¿cómo dices esto? ¿O cómo dirías esto? Y te dan opciones y los niños tienen una imaginación que te sorprenden y entonces hasta uno como que se apoya mucho en ellos y obtiene mejores resultados. Eso sería todo. Gracias, Claudia. Celestina, ¿tenía algo que decir? Sí, justamente quería como preguntar en la mañana más o menos esto de qué estrategias podrían como recomendar. Yo trabajo con niños, soy maestra de educación indígena y justamente eso, ¿no? De que trabajar con niños cuando son hablantes de la lengua es como muy fácil, pero ahora el oído de uno también influye, ¿no? Porque lo que ellos pronuncian, nosotros como receptores tenemos que escuchar atinadamente qué es lo que están diciendo para poder transcribir, ¿no? En ese sentido iba también un poquito la pregunta. Gracias, maestra Celestina. Yo también he notado que, y lo noté también entre nosotras, que estamos también influenciadas por el español. Y entonces, a veces también los niños, o sea, hay que explicarles el proyecto, ¿no? Y pues una traducción, digo, la gente va, saca sus carreras como traductoras, o sea, digamos que un niño pues no tiene el entrenamiento como de traductor, ¿no? Sin embargo, si haces el proceso fácil, como dice Mari, donde bajas las historias, son frases muy pequeñas, y entonces los niños pues van como les explicas que tiene que ser en chatino o en la lengua que estén trabajando, y también, y que te den opciones, o sea, que haya varias formas de hacerlo, porque igual puede uno, yo por ejemplo, veía que cuando traducíamos, algunos de nosotros que hemos estado como más tiempo fuera del pueblo, pues nuestro chatino pues podría venir más de un calco, más bien como pensando desde el español, pero por ejemplo viendo la forma en cómo se habla la lengua, por ejemplo, primero van los verbos, ¿no? Y luego pues ya viene lo demás, entonces, pero los que ya hablamos más español, primero ponemos el sujeto y luego ponemos el verbo. Entonces, cosas así que cuando lo haces colectivamente dices, pero ya estás consciente, ¿no? De lo estamos diciendo bien, hay otra forma de hacerlo, y a veces llamamos a la mamá, al papá. Yo, por ejemplo, yo me apoyo muchísimo de mi mamá, o de mis tías, ¿no? Les llamo, a ver, ¿cómo dirías eso? ¿Les da risa? Que a veces les hago preguntas muy así como, no, Emilia, el perro le mordió a Emiliana, ¿no? Una cosa así, les causa gracia eso, pero sí, creo que se puede hacer como un ejercicio con los niños también, explicando como qué es lo que se busca en la traducción. No es lo mismo, ¿no? Como traducir profesionalmente un libro, pero sí puede que sea como un proyecto colectivo entre, ya sea para una clase, ya sea para tu familia, como dice Claudia, que pues ella trabaja más con su familia. Entonces, digamos que son actividades que uno puede hacer entre familia y que son también, es muy divertido, ¿no? También esto. ¿Alguien más? Carlos les está preguntando, Emiliana, que cómo fue el proceso de desarrollo de los subíndices y de qué manera se puede transmitir a los niños precisamente el significado de ellos.
Ah, sí. Hemos tratado de todo, ¿no? Como, cómo escribir la lengua y tratar de ver si se puede escribir la lengua con tonos, sin tonos, y hemos así como, los tonos primero los hacíamos con números, y luego de ahí luego la gente entonces decía, no, se ve como matemáticas eso, ¿no? Y luego pues ya cambiamos es un poquito más complicado. En sí, los tonos que representamos con letras es porque las agrupamos, o sea, no es una forma de cómo es el tono, o sea, no es el tono alto, tono bajo o medio. Las letras son como grupos de tonos que se usan para ir pensando que a futuro se quiera llegar a una estandarización. Entonces, digamos que el tono A de San Juan Quiaige es un nivel de tono, pero entra en un grupo de palabras, y en Panislahuaca, ese A entra, tiene otra tonía, pero entra dentro del grupo de esas palabras. Entonces, digamos que no estamos trabajando como con la parte fonética. Entonces, cada lugar le enseña a los niños los superíndices, la función de los superíndices. Entonces, por ejemplo, en el caso de, y bueno, lo hemos trabajado ya bastante, en donde los tonos, si uno trabaja, estimula a entender primero digamos, la música de la lengua, entonces, ya cuando identificas eso, ya puedes agrupar, ¿no? Esas palabras, la música, digamos. Y hemos visto que si empezamos primero con las vocales y luego las consonantes y luego los tonos, es mucha información. Entonces me parece que, y yo me imagino que funciona distinto en cada lengua, y no todas las lenguas también usan los tonos tanto como nosotros. Entonces creo que somos uno de esos, una de las lenguas otomangues que pues sí representa todos los tonos. Entonces, ¿cómo lo enseñamos a los niños? Realmente con los niños y tampoco con los adultos. Hemos visto, por ejemplo, que cuando empiezas con los tonos y estás trabajando solamente con la identificación de los tonos, y luego tienes palabras que vayan con ese sonido, los niños se memorizan esas palabras y ya después van como que pensando solo en el sonido y a qué grupo pertenecen, entonces van agrupándolo. Pero también fuimos hace unos años con Isaura a una comunidad de Santa María, ¿cómo se llama ese pueblo? Amialtepec. En Amialtepec dimos un taller a mujeres y la mayoría eran adultas. Entonces, la primera clase fue exactamente como les digo, solamente nos dedicamos a la música de la lengua, y terminando la clase, las personas, las mujeres que no leían chatino, ya identificaban los sonidos por grupos. Entonces, realmente los tonos no son, digamos, son muchos tonos, pero si tienes un sistema que es fácil, entonces yo creo que eso no es problema. Yo creo que si a veces mezclas la parte de lingüística, que es digamos la fonética de la lengua, que si los tonos suben, que si bajan, que si son nivelados, que si empiezas a hablar así de los tonos, pues yo pienso que eso se hace más difícil, pero nosotros estamos hablando más bien de agrupación de esas palabras, y les decimos que los ponemos en superíndice y que pues es digamos, la música de las vocales, ¿no? Y eso. Entonces no sé si Saura, si Mari o Claudia hayan visto que haya como, ¿no? Algo, cómo enseñan los tonos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, y Saura también, y yo me imagino que Mari también ha practicado eso, donde primero empiezas con los tonos, ¿no? De la lengua. Sí, con los juegos de palabras, con los pares mínimos o los tripletes, que son palabras que tienen los mismos sonidos, pero que sus tonos son diferentes. Entonces,
Las repeticiones me han servido mucho. Tengo un sobrino que ya escribe y lee, entonces se le dificulta, ¿no? Porque no tiene tanta práctica como la práctica que tiene él con los textos de español, ¿no? Porque está en la primaria y pues tiene más contacto con textos en español. Pero él, al leer los textos, lo hace de manera lenta, pero ya ya lo puede hacer, ¿no? Por su propia cuenta. Y con mi sobrino me ha servido bastante estar haciendo juegos de palabras, ¿no? Con él, con tarjetas, y llega un momento en que ya no ponemos tanta atención a la letra en superíndice, ¿no? Sino que llega un momento en que lo que se requiere es escuchar, ¿no? Identificar como los tonos, porque pues uno que nace hablando una lengua tonal se comunica, ¿no? Con los tonos, pero no los identifica con los oídos, ¿no? No sabes si este tono y este es alto o bajo, sino que pues simplemente lo hablas y ya sabes, ¿no? El significado de la palabra. Pero al momento de escribir o de leer, ya es cuando empiezas como a codificar, ¿no? Y empiezas a descifrar todas esas palabras con superíndices. Entonces yo creo que los juegos de palabras es la mejor manera de practicar con los niños, ¿no? Y llegan a un punto de decir, todas esas palabras que tiene esa letra A arriba, suena así, ¿no? Porque ya muchas veces lo han escuchado. Entonces llegan a identificar primeramente los tonos y después las consonantes y las combinaciones de consonantes difíciles. Y yo creo que eso les ha como facilitado más para aprender los tonos y su representación.